Buenos días. Pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de lo que es la historia de la inteligencia en Guatemala. Es un tema muy apasionante, muy bonito, muy bonito. Sin embargo, pues ha tenido sus desafíos la propia inteligencia como historia en Guatemala, por las diferentes situaciones que se han suscitado a través de todo el tiempo de su existencia como tal. Lo vamos a ver de manera rápida, porque hablar de la historia es todo un proceso. Dijo Edgar Gutiérrez en su trabajo hacia un paradigma del sistema de inteligencia en Guatemala, las típicas policías empíricas al servicio del gobernante. ¿Por qué lo hizo ver de esa manera? Históricamente, antes del gobierno de Estrada Cabrera, existía la inteligencia de manera muy empírica, pero a raíz de los atentados que sufrió esta carrera, se solicitó a Estados Unidos una unidad que viniera a capacitar a un equipo de trabajo para proteger al gobernante en relación. Ahí dice ya de manera a verse lo que es la inteligencia, pero enfocado al servicio del gobernante. Bernardo Arévalo de León dice hacia una política de seguridad para la democracia. Afirma que durante la década de los 80 los servicios de inteligencia de Guatemala rompieron con el patrón típico de la policía política de servicios regímenes de dictadura unipersonal. ¿Por qué dijo eso? Porque empezaron esa pelea de poderes. Entonces vamos a dividir en tres fases de la historia de los servicios de inteligencia de Guatemala. Antes del enfrentamiento armado, durante el enfrentamiento armado y posteriormente al enfrentamiento armado. Entonces les hacía lo de Manuel Estrada Cabrera, de los atentados, que hubo necesidad de que el personal de Estados Unidos viniera y capacitara para protegerlo de los atentados que había sufrido. Más adelante con Jorge Ubico, de la misma manera, el atentado que sufre Jorge Ubico, entonces los servicios de inteligencia lo protegieron, toda la inteligencia para recabar información que estuviera en contra del gobernante como tal. Y sucede con Federico Ponce Biden, la Junta Revolucionaria, pero durante todo este periodo de esta incertidumbre, de esa toma de poder que se estaba dando entre los gobernantes que estaban llegando en ese mundo político, la inteligencia era para proteger al gobernante como tal. Llegamos luego al gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, que entre su primer discurso político que él hace dice: voy a tener un gobierno socialista. Obviamente eso no, ese comentario, ese discurso no se escuchó bien para Estados Unidos dentro de otras situaciones, pero cabe mencionar así rápidamente, Juan José Arévalo estaba en otro país trabajando como catedrático, como docente, y él tuvo la oportunidad de aprender, de conocer de otros países y como historia que nos deja Juan José Arévalo, la educación gratuita, laica y gratuita, el servicio social, el Banco de Guatemala. Él se enfocó mucho al trabajo social, la forma, como lo dijo que su gobierno iba a ser socialista, fue lo que nos pareció. Sin embargo, los servicios de inteligencia siempre cargados a proteger al gobernante, y dentro de todo ese esquema aparece pues Jacobo Arbenz Guzmán. Ya habíamos tenido un gobierno socialista, ahora aparece Jacobo Arbenz Guzmán, casualmente su primer discurso dice: voy a retomar, voy a fortalecer la economía de Guatemala. ¿Y cómo la voy a hacer? Pues la carretera que hace de aquí para Santo Tomás de Castilla, el puerto de Matías de Galvez, y lo que no dijo, pero lo hizo, la reforma agraria, logra recuperar las 240 hectáreas de terreno que utilizaba la Duit Fruit Company. Obviamente eso no le cayó gracia a Estados Unidos. De con el apoyo de Vilanova, que tenía cierto grupo social que estaba declarado como comunista, Estados Unidos declara a Arnold Guzmán como comunista. Y la historia de la inteligencia, y la inteligencia que hacía como tal, seguía cumpliendo bajo los principios
bajo un régimen vertical de disciplina, porque independientemente de lo que estaba pasando, lo que había pasado, gobierno socialista, ahora gobierno comunista, la sociedad, los servicios de inteligencia haciendo su trabajo sin dejarse sesgar por, por otras ideologías que pudieran estar siendo propiciadas con tal de derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán. De hecho, parte de la caída es porque el gobierno de Estados Unidos lo declaró comunista. Incluso cuando sale exiliado de Guatemala, en el aeropuerto lo desnudan. Y esto es público. Eso es historia. No digo abiertamente porque ya es historia. Y de ahí se va a financiar la campaña de Castillo Armas para derrocar a Jacob Arbenz Guzmán. Y cabal se va a financiar, aparecen los famosos sulfatos de Guatemala, empiezan a reclutar y por eso 5 ejes egresan desde Honduras a Guatemala para derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán, financiado totalmente esa campaña de derrocamiento contra Jacobo Arbenz Guzmán. Al final logra su cometido, Carlos Castillo llega al poder, derroca a Jacobo Arbenz Guzmán, llega al poder, pero con compromisos propios de Castillo Armas contra los liberacionistas. Entonces, en este momento teníamos otro gobierno, socialista, comunista, ahora liberacionista con compromisos. Y lo más tremendo que teníamos 2 ejércitos, el ejército nacional y el liberacionista. Y lo más triste también de que Castillo Armas, viniendo de la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica, favorecía al ejército que lo había llevado al poder, favorecía a todo ese personal. ¿Y cómo obtuvo ese ejército de liberacionistas? De los que se habían ido de baja, de los desertores, de los que no pudieron ser militares. Entonces había mucha rivalidad entre el ejército nacional y el ejército de liberacionistas. Y lo que más le dolía al ejército de Guatemala, a los oficiales, puntualmente, porque Castillo Armas es el creador del himno de la Escuela Politécnica. Y toda esa diferencia y los servicios de inteligencia disciplinariamente cumpliendo su trabajo, protegiendo al gobernante, pese la línea ideológica que en este momento tenía Castillo Armas. Entonces es interesante todo ese proceso que venía pasando en los servicios de inteligencia, como parte de su historia y cómo ellos mantuvieron su posición firme, bajo los principios que rigen a los servicios de inteligencia: honor, valor, deber, lealtad, unión, virtud, ciencia y fuerza, bajo los principios doctrinarios de disciplina, independiente de la corriente ideológica que podía tener el gobernante en ese momento. Todo esto que hemos hablado así de manera muy rápida, porque la historia es grande, es extensa, se llevó a cabo dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y a inicios de la Guerra Fría. El Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo, el Consejo de Seguridad Nacional, otros órganos integrados del Departamento contra el Comunismo, la Policía Secreta de los años 50, pues serían los antecedentes de los servicios de inteligencia que estuvieron presentes a lo largo de todo ese proceso que se estaba viviendo, ¿ya? Hasta que llegamos al gobierno de Indígenas Fuentes, quien después de 3 atentados, después de 3 intentos de golpe de Estado, llega al gobierno. Pero en esa época fue el gobierno más corrupto de la historia hasta ese momento. La corrupción, la impunidad empieza a cambiar, la pobreza, la ausencia de políticas sociales, eso propicia que dentro de las mismas filas del ejército nace el levantamiento armado interno. Ya. Dentro del gobierno de Miguel Indígenas Fuentes, John Sosa y Tuncio Lima, eso ya lo sabemos, Trejo, se empieza a fraguar y se levanta, y inicia el enfrentamiento armado, que inicia el primer enfrentamiento armado directo en su zapote, cuando atacan a una unidad que va del Mariscal Zavala para Zacapa, allá en la aldea de su zapote, matan al capitán teniente Amezquita, y nace el enfrentamiento armado interno, fraguado dentro de las mismas filas del ejército de Guatemala. Se está dando ese
Antes y hace después, y ahora los servicios de inteligencia que eran propiamente militares, se quedaban del lado del presidente, por decirlo de alguna manera corrupto, como lo dice la historia, o se iban del lado de los oficiales que se estaban levantando de armas a raíz de esa corrupción, de esa pobreza que existía por la corrupción en Guatemala. ¿Cuál era el papel que estaba jugando la inteligencia militar, los servicios de inteligencia? Sin embargo, pese a todo lo que se estaba dando, la inteligencia mantuvo su posición, mantuvo la postura del Estado de Derecho, mantuvo la posición firme de proteger al gobernante y no romper el Estado de Derecho. Era lo que estaba sucediendo y que iba a pasar. Se dio ese cambio, esa fase antes del enfrentamiento armado, ahora durante el enfrentamiento armado. Los servicios de inteligencia tuvieron que evaluar, porque la búsqueda de información era ver qué le iba a pasar al gobernante, nada más la protección del gobernante de manera per se. Ahora había que trabajar tiempo, terreno y enemigo, ya como inteligencia militar, ya como inteligencia propiamente, que había que, porque ya había un enemigo declarado. Ya se fraguaron las estructuras EGP, ORPA, FARC, guerrilla urbana, y ahí para adelante, después de la caída de Íñigo Lafuentes, llega Enrique Peralta Zurdia y continúa el proceso de la subversión de la guerrilla en Guatemala. Los servicios de inteligencia se actualizaron, ya no solo a cuidar a gobernantes, sino que ver ya el enemigo interno que se tenía en Guatemala, ¿va? Pues sigue el proceso. Ya el sistema de inteligencia militar de Guatemala fue diseñado en base a la doctrina de seguridad nacional corriente que se estaba dando el contexto que se estaba viviendo eso entre el conflicto este y oeste, parámetros de la guerra total del Estado contra el comunismo. Pues se enfoca, también agarra parte de esa cultura, parte de esa doctrina, porque ya había un enfrentamiento armado interno sin perder de vista la visión original que se tenía, ¿va? Solo como remembranza, los servicios de inteligencia fundamentalmente en Guatemala fueron militares propiamente, ¿ya? Y si la Policía Nacional en ese momento también tuvo necesidad de crear su propio ente de inteligencia, pero bajo la subordinación de la estructura propiamente del Ejército de Guatemala, ¿va? Pues en esa época los órganos más conocidos como inteligencia fue la G2, era la famosa conocida, aunque estaba la S2 de manera táctica operativa, la G2 de manera ya operativa propiamente y la D2 de manera estratégica, que se conocieron. Sin embargo, durante todo ese tiempo se le conoció como diferentes nombres que el gobernante venía y le endilgaba a esa unidad de inteligencia. Aunque la función fuera la misma o fueran las mismas, se le ponía nombres. Por ejemplo, en la época de Peralta Zurdia se le llamó Agencia Presidencial de Inteligencia. En el gobierno de César Méndez Montenegro, Servicios de Seguridad Nacional de Guatemala, que era la misma función. Sin embargo, el gobernante le cambiaba nombre a la unidad de inteligencia. El gobierno de Fernando Romero Lucas García, los servicios especiales de comunicación de la presidencia de la República. Porque recuerde que dentro de las funciones de inteligencia es asesorar, recomendar, planificar al gobernante, ¿verdad? Y la relación cercana con el gobernante, los servicios de inteligencia siempre la tuvieron. También bajo el gobierno del general Ríos Montt se le llamó Archivo General y Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República. Repito, con las mismas funciones, pero con otro nombre. En la época del general, en la administración, mejor dicho, del general Óscar Humberto Mejía Víctor, se le denominó Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la República. En el gobierno de Vinicio Cerezo, Departamento de Seguridad de la Presidencia. Si se dan cuenta, siempre pegados al gobernante. En el periodo de Ramiro de León Carpio, se le denominó Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia. En el periodo de Álvaro Arzú, las secciones principales de inteligencia del Estado Mayor Presidencial fue el Estado Mayor Presidencial. La exacta misma función.
Descasaron la estructura de comando antisecuestros mundial, unidad de élite que tuvo con fidelidad, producir inteligencia operativa contra las bandas de secuestradores. Empezaron a emerger esas estructuras criminales delictivas. Entonces hubo una unidad de antisecuestros que manejaba mucha inteligencia. En esa época, recordará, pues viene a Guatemala un israelita que empieza a capacitar a personal de unidades de fuerzas especiales Caimil, el israelita Sheikh Shaul, y entrega al personal de Caimiles, ya no con funciones propiamente militares de montaña, sino que trabajo propiamente urbano, con las unidades de antiterroristas que estaban divididas en 4 especialidades. El penetrador era quien entraba a la casa, a la residencia, al apartamento, al lugar donde estaba el secuestrado, el delincuente. El francotirador, el que protegía al delincuente protegía al penetrador cuando se estaba aproximando a la residencia donde estaba el secuestrador. El explosivista, cuando el penetrador no podía entrar fácilmente, había que volar la puerta, la ventana, abrir un boquete. El explosivista realizaba ese trabajo y permitía el ingreso al equipo de penetradores y el equipo de monos, que se le llamaba, que entraba por la parte aérea de la residencia que se iba a utilizar. En esas 4 especialidades estaba conformado la unidad de antisecuestros, que nació con la unidad de fuerzas especiales Caimil, con el primer grupo de fuerzas especiales que estaba en ese momento. Hubo que reconcentrarlos de Poctún y traerlos a Guatemala. Sin embargo, había mucho manejo de inteligencia, de los servicios de inteligencia, porque se sabía quién era la estructura de antisecuestros, cómo estaba la estructura de la casa donde se iba a trabajar. Entonces ya los servicios de inteligencia tuvieron que actualizarse, evolucionar y hacer ese trabajo que fue todo un éxito en Guatemala. Posteriormente, durante el periodo de Álvaro Arzú también, la firma de los acuerdos de paz fue otro paso abismal para los servicios de inteligencia, porque la firma de los acuerdos de paz, el cese al fuego, los acuerdos de paz, entonces todo era bonito, fronteras abiertas, libre mercado, la economía y todo lo que se hablaba, cambió el concepto de la Guerra Fría, todo era prosperidad y bendición, pero había algo que no se consideró, que también todo eso iba a traer crimen organizado, tráfico de drogas, estructuras dedicadas al tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, maras y pandillas, todo lo que llevó. Pero paralelo a todo eso, ya no era una inteligencia de montaña, de combate, de incursión, de una operación ofensiva, una operación defensiva, una operación retrógrada, con cada una de sus niveles y sus zonas de acción a utilizar, sino que era más trabajo de tipo urbano. Pero también paralelo a eso aparecieron conceptos como seguridad urbana, enfocado al bienestar de la persona como tal, conceptos antropocéntricos, derechos humanos que aparecieron. Entonces había que evolucionar, enfocado a la nueva corriente que la firma los acuerdos de paz, que la globalización estaba trayendo. La dirección de inteligencia tuvo que reorientar, ya hablar de crimen organizado, ya hablar de estructuras criminales como tal y poderlos ubicar en delincuencia común, delincuencia organizada, crimen organizado, y a través de los servicios de inteligencia, a través de la corriente de la globalización, es ahí donde nace la inteligencia civil, porque el pensamiento era el fortalecimiento del poder de civil en una sociedad democrática, nace la inteligencia civil, con esos paradigmas todavía de compartir información, de compartir agencias y fuentes, pero nace la inteligencia bajo la corriente de la globalización, bajo las nuevas corrientes doctrinarias que aparecieron. Los servicios de inteligencia tuvieron que reorientar la visión y la misión, pero siempre bajo su filosofía doctrinaria, disciplina, obediencia y respeto, apego al Estado de Derecho. Aparece el Tratado Marco de Seguridad Democrática, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, la Política Nacional de Seguridad, los acuerdos de paz, Sistema de Integración Centroamericana, Plan Alianza para la Prosperidad,
política criminal democrática, organizaciones nacionales e internacionales, y todo en función a la seguridad humana. Hubo otro paso abismal que los servicios de inteligencia tuvieron que dar, y dentro de esa corriente había todavía estructuras. Recuerde que quedó la polarización todavía de organizaciones que militaban dentro de la URNG, que siempre iban a tener, cuando tuvieron esa rivalidad y aquella venganza, si me permite decirlo de esa manera, hacia el Estado Mayor Presidencial, en contra la inteligencia propiamente, los servicios de inteligencia. Entonces presionaron a través del factor político nacional e internacional para que fuera abolida. Y fue hasta el 24 de agosto del 2003 que el Congreso de la República abolió oficialmente el Estado Mayor Presidencial, por así decirlo, los servicios de inteligencia. Sin embargo, tuvo que transcurrir un tiempo para que de repente se pudiera consolidar eso. Y hasta el decreto 2883 del 15 de marzo de 1983, la Unidad de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército se denomina Sección de Inteligencia del Ejército, conocida actualmente como la G2, ya de manera oficial, ya de manera legítima, legal, pasa a llamarse Estado Mayor de la Defensa Nacional, su unidad de inteligencia denominada Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Hoy por hoy pertenece al Estado Mayor del Ministerio de la Defensa Nacional y es el máximo asesor del jefe de Estado Mayor, ministro del señor presidente en temas de inteligencia militar, obviamente paralelo también con el apoyo de la inteligencia civil. El artículo 26 del Reglamento General del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en la Orden General 1488, expresa la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, será el principal órgano asesor a la jefatura del Estado Mayor en los asuntos relacionados a la inteligencia nacional e internacional del adversario y en lo concerniente a los países amigos y propios del país. Hasta el día de hoy. Ya no se le cambió el nombre porque ya quedó legitimado el nombre de la unidad, la pertenencia, roles y funciones de los servicios de inteligencia. Las funciones pues quedaron ya definidas, aunque ya venían desarrollándose como tal: informar, apreciar, recomendar, planificar, supervisar, todo lo que era dentro del concepto de inteligencia, contrainteligencia, en lo que fortaleciera el desarrollo integral del país, en lo que fuera todo lo que era ya no con un enemigo declarado, en ese caso URNG, sino que con las nuevas amenazas emergentes, bajo las nuevas corrientes ideológicas doctrinarias como la política nacional de seguridad, los acuerdos de paz, dentro de ese marco, dentro de ese Estado de Derecho, pues la unidad de inteligencia, los servicios de inteligencia, pues reorientaron sus funciones bajo esas funciones ya debidamente legitimadas para las unidades de inteligencia. Dentro de la época actual, pues vimos a Arzú, que se da el fase de la globalización, ya cae Portillo, ya caen los diferentes presidentes con sus diferentes ideologías, pensamientos. Hasta el día de hoy, los servicios de inteligencia siguen firmes en su mandato inicial, en su misión inicial, no solo la protección a los gobernantes, sino que a proteger a los intereses que ya están bien demarcados y definidos en los objetivos permanentes de la Constitución Política de la República, proteger, caso atípico, el gobierno de Otto Pérez Molina, que durante el gobierno se dieron situaciones hasta la caída, por lo que históricamente ya sabemos. Sin embargo, pues los servicios de inteligencia se mantuvieron firmes. No voy a proteger, me voy a ir por esta corriente ideológica o corrupta o lo que pudiera ser, sino que manteniendo el papel que le corresponde en las diferentes ideologías, pensamientos, gobernanza y gobernabilidad que cada uno de los presidentes han desarrollado durante su gestión, ha mantenido el papel que le corresponde a político y no deliberante, y no manifestar ideológicamente o apegarse a una corriente que se pudiera dar de parte del gobernante, sino que manteniendo esa filosofía, esa doctrina propia
de los servicios de inteligencia, al servicio del pueblo, al servicio de la nación. De manera rápida, de manera muy rápida. ¿Por qué hablar de los servicios de inteligencia, los bemoles de Arévalo Bermejo, de cómo se dio la gobernanza de cada uno, hacer análisis propios y el papel que jugó los servicios de inteligencia? Argel Guzmán, todo lo que se dio en el desarrollo de su periodo de gobierno, Castillo Armas, que fue un gobierno bien atípico con la toma del poder, y cómo Dios le dio la espalda al ejército de Guatemala. Sin embargo, los servicios de inteligencia se mantuvieron firmes en la misión. Hay mucho por qué hablar históricamente. Hablar de la historia en 1 hora, 2 horas es muy poco. Sin embargo, lo que podemos decir hasta el día de hoy que se han mantenido firmes en su ideología, en su doctrina, en su forma de operar, en apego a un Estado de Derecho, en apego de un desarrollo integral bajo las diferentes corrientes que ha habido, gobierno socialista, comunista, liberacionista, la globalización con todo lo que trajo. Los servicios de inteligencia se han mantenido hoy fortalecidos por una inteligencia civil que viene a coadyuvar al desarrollo integral de Guatemala. Entonces, así muy rápidamente hablamos de la historia de los servicios de inteligencia en Guatemala. Muy agradecido por el tiempo y lamentando el poco espacio, porque hay mucho de qué hablar, de cómo los servicios de inteligencia han sido funcionales y cómo evaluaron, cómo evolucionaron, cómo tuvieron esa madurez de evolucionar bajo las circunstancias de los gobiernos antes mencionados, el conflicto armado interno, cómo nace el ciclo de inteligencia, cómo fue funcional y cómo a partir de la globalización ya no solo hablamos del ciclo de inteligencia, sino que hablamos de soluciones de problemas complejos, análisis más profundos y detallados que nos llevan a la elaboración de escenarios para proponer cursos de acción que siempre vayan de la mano del Estado de Derecho. Yo con eso termino. Muchas gracias. Fue un gusto, un placer estar compartiendo la historia de los servicios de inteligencia en Guatemala el día de hoy.